en una mazmorra húmeda de las afueras de Jerusalén, donde la luz del día se colaba apenas como un hilo dorado por una rejilla de hierro, vivía Caleb, un ladrón que había pasado la mitad de su vida huyendo de la ley y la otra mitad escondido de sí mismo. Sus manos conocían cada atajo del mercado, su lengua cada excusa para escapar y su corazón, endurecido por la pobreza y la rabia, solo latía para salvar su propio pellejo. Cuando los soldados romanos lo atraparon, ya estaba cansado. No forcejeó cuando le sujetaron las muñecas, ni gritó cuando lo empujaron a la celda, porque creía merecer la oscuridad y el olor agrio de aquel agujero. Los días se mezclaban con las noches en un gris sin bordes. Él dormía sobre la piedra, bebía agua turbia y mordisqueaba pan duro cuando el carcelero se acordaba de dejar comida. A veces contaba los latidos para no volverse loco. Otras golpeaba la pared con un trozo de metal solo para oír un eco que le recordara que aún existía. Aunque jamás lo confesaba, sentía miedo. Miedo a morir olvidado, miedo a que la soledad acabara de vaciarlo, miedo a que su vida nunca hubiera significado nada. Una madrugada, tras una tormenta que hizo temblar los cimientos, Caleb oyó un sonido suave, diferente del goteo constante. Abrió los ojos y vio junto a la puerta una paloma blanca empapada, con el ala izquierda caída y barro en las plumas. Había entrado por la rejilla, arrastrada por el viento, y ahora temblaba sobre el suelo frío. Caleb la miró con curiosidad al principio y con ternura después, emoción que lo sorprendió. Nadie mostraba ternura en la mazmorra. Pensó en dejar que muriera, pero aquel temblor lo desarmó. Se acercó despacio, habló en voz baja para no asustarla y la tomó en sus manos. Notó que el ala estaba torcida y que el ave respiraba con dificultad. No tenía medicina, solo un pedazo de tela mugrienta que arrancó de su camisa para envolver la herida y un poco de agua estancada para limpiarla. El cuidado fue torpe pero sincero. Al terminar, puso a la paloma en un rincón seco y esperó. Los días siguientes despertó al amanecer para ver si seguía con vida. Compartía con ella las migas de pan y parte de su agua. Para mantenerla caliente, la resguardaba bajo su propia manta. Mientras la atendía, hablaba. Al principio soltaba chistes groseros, luego historias de su infancia, y sin darse cuenta empezó a confesar sus miedos, sus robos, su soledad. Era como si las plumas blancas absorbieran su amargura. La paloma lo escuchaba en silencio, con unos ojos redondos que reflejaban la mínima luz que entraba, y Caleb sentía por primera vez en años que no estaba del todo solo. Una tarde, cuando intentó darle un grano, el ave dio un pequeño salto y abrió las alas. Él sonrió y aplaudió despacio, celebrando aquel gesto sencillo. Percibió también un cambio en su interior. Ya no dormía con el puño cerrado, sino con la mano abierta, y la rabia que lo había acompañado como una sombra se hacía cada día más pequeña, como un fuego que se agota sin leña. 2 semanas después, los guardias arrojaron a otro prisionero en la celda contigua. Era un joven delgado, con una herida en la frente y una mirada llena de paz. Se llamaba Elías. Lo habían detenido por anunciar las enseñanzas de un maestro llamado Jesús. La primera noche, Caleb, con curiosidad, preguntó por qué un predicador valía tantos golpes. Elías respondió: porque dice que Dios ama a los perdidos y rompe sus cadenas, incluso las que no se ven. Caleb soltó una risa áspera. ¿Y qué de los que han robado a viudas?, preguntó. Elías no se inmutó. Él vino precisamente por los que se sienten manchados, aseguró, y dijo que cada persona vale más que muchas aves. Caleb miró a la paloma, que ya caminaba con paso firme. Esa noche casi no pegó ojo. Repitió aquellas palabras y se preguntó si de verdad alguien como él podía tener valor. Al despuntar el alba, pidió a Elías que le contara más. El joven habló de ciegos que ven, de manos leprosas que vuelven limpias, de culpas perdonadas, y explicó que Jesús moriría para dar vida a otros. Si crees, dijo, Dios hace nuevo tu corazón. Caleb nunca había rezado, pero recordó a su madre, que le hablaba de un Dios bondadoso antes de que la fiebre se la llevara. Cerró los ojos y habló con torpeza, confesó sus robos, su violencia, su miedo, y pidió una oportunidad. Cuando terminó, sintió un peso menos en el pecho. Abrió los ojos y la paloma estaba posada en su muñeca como afirmando su oración.
Pasaron varios días. El ala sana del ave batía con fuerza. Ya no cabía en la estrechez de la celda. Caleb se alegraba y al mismo tiempo se entristecía porque sabía que un corazón, como un pájaro, fue creado para volar lejos de la oscuridad. Y entonces, sin aviso, los soldados anunciaron una amnistía parcial, ordenada por el procurador. Liberarían a algunos presos para calmar los ánimos en la ciudad. Caleb escuchó su nombre, pensó que era un error, pero los guardias rompieron el registro de su condena y le quitaron las cadenas. Mientras lo llevaban al pasillo principal, pidió con voz firme regresar un instante a su celda. El centurión intrigado se lo permitió. Caleb corrió al rincón, tomó a la paloma entre las manos y salió hasta el patio abierto. Allí, bajo un cielo muy azul, alzó los brazos y dejó que el ave partiera. La paloma dio un giro en el aire, como si agradeciera, y se perdió tras un rayo de sol. Caleb sonrió con lágrimas en los ojos. Libre, bajó al mercado, no para robar, sino para devolver. Buscó a un anciano al que había hurtado higos tiempo atrás y le pagó con el único denario que poseía. Ayudó a una mujer a levantar su carreta y recibió un abrazo tímido a cambio. Por la noche se reunió con otros que seguían a Jesús y escuchó enseñanzas sobre amar al enemigo y compartir el pan con el hambriento. Cada frase era una tabla en el puente que lo alejaba de su antiguo yo. Con los días, se convirtió en un servidor fiel. Llevaba agua a los enfermos, limpiaba heridas de personas que antes evitaría y contaba su historia cada vez que veía a alguien perdido. Un atardecer, mientras repartía pan cerca de la puerta de Damasco, una paloma blanca aterrizó en el muro frente a él. Tal vez no era la misma, pero Caleb la tomó como señal. Levantó la vista y murmuró una oración de gratitud. Su vida ya no era una celda sin luz. Ahora era un camino abierto, donde la esperanza encontraba siempre un lugar para posarse. Cuando los niños le preguntaban por qué estaba contento, él respondía: porque descubrí que aún en la oscuridad más espesa, Dios envía una pequeña ala para recordarte que hay cielo más allá de los muros. Y repetía el mensaje que lo sostuvo: aún en la noche más larga, la esperanza desciende y si la cuidas, un día sanará tu corazón y volverá a volar, llevando tu historia grabada en sus plumas hacia otros que siguen prisioneros, esperando el mismo soplo de luz. Con el tiempo abrió un pequeño puesto junto al puerto, donde cambiaba jarras de agua gratis por relatos de esperanza. Decía que cada jarra representaba la libertad que había recibido gratis, y así, jarra tras jarra, el barrio aprendió que la misericordia siempre se sirve fresca y abundante.